Este proyecto tiene un aire steampunk que me gusta mucho, pero además con él vas a poder incrementar tus habilidades a la hora de trabajar con texturas. ¿Vienes? Voy a trabajar con dos colores con mica de la gama Metallic de Cernit, el color herrumbre y el color cobre. Con la arcilla de color herrumbre hago una lámina en la posición número 2 de la máquina de pasta. Coloco ahora la textura Lollipops y presiono muy bien para que se marque perfectamente. Retiro la textura con cuidado, aunque es verdad que no se pega nada a la arcilla. Como la técnica que estoy usando es un Mica Shift, voy a recortar toda la parte de la textura que sobresale. Lo estoy haciendo con una cuchilla muy afilada, ya que al ser una textura poco profunda se notarán mucho los errores que provoque una cuchilla que no tenga buen filo. Cuando ya esté bien cortada, llega el momento de alisar la lámina de arcilla. Se puede hacer usando un rodillo o un poco de papel de horno y un bruñidor, o incluso combinando los dos métodos. Llega el momento de trabajar con el color cobre. Hago una lámina en la posición número 3 de la máquina de pasta y marco muy bien la textura. Esta lámina la voy a usar tal cual está, no recortaré la textura. Doy la vuelta a la lámina de color herrumbre y coloco encima la lámina de color cobre, situando la textura hacia arriba. Voy a dar suaves golpes sobre la textura para que ambas láminas se peguen entre sí, pero sin que se deforme o se aplaste. Así es como debe quedar la lámina. Usando un cortador de unos 4 centímetros de diámetro, corto 4 círculos. Coloco estos círculos sobre los cuencos metálicos y voy ajustándolos a la curvatura ayudándome de los dedos. Presiono muy suavemente. Ahora tomo un cortador redondo de unos 2 centímetros de diámetro y corto un círculo en el centro de cada una de las piezas anteriores.
Horneo durante 30 minutos a 120 o 130 grados. Una vez estén bien frías, llega el momento de lijar para dar el acabado y para permitir el montaje de las partes. Para ello, usando una lija de grano grueso, lijo la base. Lijo también los cantos exteriores. Esto lo hago usando una serie completa de papel de lija e inclinándola para que el borde de la pieza quede bien biselado. Lijo también los cantos del agujero interior. La capa superior la voy a lijar usando solo los dos últimos números de las lijas micromesh. Ahora hay que sacar mucho brillo pasando la máquina de pulir por los cantos. Por la superficie exterior también pasaré la pulidora, pero muy suavemente para obtener un acabado satinado. No es necesario ni lijar ni pulir el interior de las piezas. Al haber lijado la base de las piezas va a ser muy fácil pegarlas y que encajen perfectamente. Uso pegamento de cianoacrilato. Para poner el gancho del pendiente voy a usar una broca muy fina y con ella haré un agujero por el que pasaré un alfiler desde el interior de la cuenta. Hago una anilla doble muy pequeña. Coloco el gancho del pendiente y listo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.